Hola a todos, con mi corazón saludo a todos los corazones de las personas que nos están escuchando. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes el capítulo 3 del libro La voz del conocimiento del doctor Miguel Ruiz. El capítulo 3 está titulado La mentira de nuestra imperfección. A continuación les voy a ofrecer una síntesis y posteriormente vamos a compartirles nuestro punto de vista sobre los aspectos para reflexionar que nos ofrece el autor del libro al finalizar el capítulo. En este capítulo, el doctor Miguel Ruiz nos comparte algunos recuerdos de su infancia, adolescencia y adultez en relación con la verdad de que todos los seres humanos nacemos perfectos y las diferentes circunstancias que nos llevan a aceptar como verdad la mentira de la imperfección humana. El autor se acuerda de cómo era antes de aprender a hablar. Recuerda que era maravilloso ser un niño, era muy libre, intentaba aprenderlo todo, era completamente auténtico, nunca fingió ser lo que no era. Su tendencia natural era la de jugar, explorar y ser feliz. Sus emociones lo gobernaban todo. Su atención se concentraba en lo que sentía y era capaz de percibir las emociones que provenían de otras personas. Solo quería hacer lo que le gustaba e intentaba evitar lo que no le gustaba. Tenía muchas emociones que no podía explicar porque no contaba con palabras. No sabía que la emoción que sentía al ver la cara de su madre al despertar, o lo que sentía por su padre, sus juguetes o por el perro y el gato se llamaba amor. Amar era algo completamente natural. Era él mismo sin importar lo que fuese, completamente auténtico. Vivía su vida a través de su integridad porque no tenía conocimiento, no tenía ningún programa en su cabeza. Era su verdadera naturaleza antes de aprender a hablar. Explorando aún más los recuerdos de su infancia, descubrió que hay algo que nos ocurre a todos: el conocimiento. Empezó a aprender palabras, nombres de objetos, un lenguaje y usarlo para pedir lo que quería. Con el tiempo su mente se hizo suficientemente madura para los conceptos abstractos y con esos conceptos comenzó a crear historias calificándolo todo: lo bueno, lo malo, lo bello, lo feo, lo que debería ser y lo que no debería ser. Aprende de lo que dicen y hacen sus padres. Copia todo lo que ve y aprende a relacionarse. Cuando finalmente comprende el lenguaje, casi todas las personas empiezan a decirle lo que él es. Así, aprende sobre él mismo escuchando las opiniones de los cuentistas que están a su alrededor. Su madre, su padre y sus hermanos crean cada uno una historia basada en lo que ellos creen que él es. Todas historias diferentes y él está de acuerdo con ellos. A todos les cree a pesar de que eso no tenga sentido. En la escuela la maestra también le dice lo que él es, pero además le dice lo que debería ser y no es, con estas palabras: niños, necesitan trabajar duro para convertirse en alguien, para triunfar en la vida. El mundo está dividido en ganadores y perdedores y están aquí para prepararse a fin de convertirse en ganadores. Él está de acuerdo con eso y ahí es donde empieza el problema. Ese acuerdo se almacena en su memoria. En casa oye a sus padres decirle: Miguel, tienes que comportarte de este modo para ser un niño bueno. Así, él empieza a fingir lo que no es para evitar el castigo y obtener los premios que solo los niños buenos reciben. Detrás de todo lo que le dicen, hay unos mensajes silenciosos que no son nunca expresados, pero que él entiende así: no soy como debería ser, no está bien ser como soy, ahora mismo no soy nadie, no soy lo bastante bueno y nunca lo seré porque no soy perfecto. Al estar de acuerdo con todo esto, esa es la principal mentira que acepta creer sobre sí mismo, la mentira de su imperfección, y empieza a buscar la perfección. Ahí sale del cielo y su fe en la mentira hace que su magia empiece a trabajar.
cree que tiene que ser lo bastante bueno para su madre, su padre, sus hermanos, sus profesores y hasta para cumplir los estándares que dice la televisión. Al llegar a la adolescencia, no solo no es lo bastante bueno para otras personas, sino que no lo es para sí mismo, lo que lo lleva al autorrechazo. Ha perdido su autenticidad e integridad por darle importancia a satisfacer los puntos de vista de otras personas. Como según su historia, él no es como debería ser, se juzga y se declara culpable, desarrolla la tendencia a compararse con otras personas. Se ve en el espejo y se rechaza, no se ama, pero finge hacerlo y con el tiempo empieza a creerse lo que finge. Tras años y más años de práctica, se convierte en un gran actor, negando y fingiendo sus emociones por buscar apreciación, aceptación y amor, sin saber que solo se trata de un cuento. Lo que le dijeron de niño fue: solo Dios es perfecto. Toda la creación de Dios es perfecta, salvo los seres humanos. El autor nos dice que ama y respeta la creación de Dios, que Dios es perfecto y bueno. ¿Cómo se puede decir que Dios ha creado a miles de millones de personas y no son perfectas? A su modo de ver, decir que Él mismo no es perfecto o que otra persona no lo es el mayor insulto a Dios. Si no vemos la perfección, es porque centramos nuestra atención en una mentira, en la imagen de la perfección que nunca podemos ser. Cada vez que intentamos ser lo que no somos, fracasamos. No hay necesidad de trabajar duro para convertirnos en lo que no somos. Solo necesitamos volver a ser como éramos antes de aprender a hablar, perfectos. Nadie nos enseña a ser así. Nacemos así, en la verdad, pero crecemos creyendo mentiras. Finalmente, el autor supone que esta historia que nos compartió de él es lo que nos pasó a todos, con algunas diferencias en los cuentos, pero al final casi nadie escapa del engaño. Lo bueno es que no es más que un cuento, y al darnos cuenta podemos cambiarlo para volver a la verdad. Wow, muy interesante. Iniciamos con las reflexiones. La primera de las reflexiones nos dice: cuando somos niños pequeños, somos completamente auténticos. Nunca fingimos ser lo que no somos. Nuestra tendencia natural es a jugar y explorar, vivir en el momento, disfrutar de la vida. Nadie nos enseña a ser de este modo. Nacemos así. Esa es nuestra verdadera naturaleza antes de que aprendamos a hablar. Me parece muy interesante el ejercicio que hizo el autor del libro de recordar su infancia. Y pienso que es importante que cada uno de nosotros hagamos ese mismo ejercicio de recordar nuestra infancia porque es el único recuerdo que nos puede llevar a sentirnos en la autenticidad que creo que la gran mayoría de nosotros hemos perdido. Y además nos lleva a conectar con ese niño interior que todos tenemos y que es pieza fundamental en nuestro desarrollo, porque ahí está la conexión del niño con el adulto, en que el niño tiene la autenticidad que nosotros ahora como adultos queremos perseguir y lograr volver a tener esa sensación y no la alcanzamos sencillamente porque estamos ya tan disfrazados de tantas capas, de tantas cosas que hemos venido queriendo ponernos para alcanzar el estado de perfección que creemos que no tenemos, que nos hemos desconectado de esa autenticidad y esa belleza, libertad que teníamos cuando éramos niños. Entonces aquí lo importante es que cada uno hagamos nuestro trabajo de recordar lo que mejor podamos de cómo éramos antes de aprender a hablar, si nos acordamos, o si no, de las muchas veces que fuimos auténticos, espontáneos, dejándonos llevar por nuestros sentimientos, sin pensar en nada distinto a movernos con lo que sentíamos, no con los pensamientos ni razonamientos de qué iban a pensar de nosotros, ni ese tipo de maquinaciones mentales que hacemos ahora, que aprendimos a hacer y que ahora hacemos como adultos. Súper, totalmente. Mi punto de vista es que es un clarísimo recordatorio de que nacemos perfectos y que nuestra búsqueda de la perfección consistiría
no en aprender, sino más bien en olvidar y borrar todo aquello que aprendimos y que de cierta forma nos alejó de quienes éramos al nacer, que éramos perfección. Y de esta forma, como recobrar nuestra verdadera naturaleza, de ver nuestra vida en cada momento como un juego, como una exploración, vivir en exploración constante de las posibilidades, que es de lo que está llena nuestra vida. Y así de esta forma pues vamos a disfrutar más y vamos a vivir mucho mejor, como con más tranquilidad. Bueno, la segunda reflexión que nos ofrece el autor es: cuando la mente humana es lo bastante madura para los conceptos abstractos, aprendemos a calificarlo todo, correcto o incorrecto, bueno o malo, bonito o feo. Creamos un cuento sobre lo que deberíamos ser, depositamos nuestra fe en el cuento y este se convierte en la verdad para nosotros. Ok, bueno, cuando empezamos a etiquetar personas, cosas o situaciones en nuestra vida, es precisamente cuando deja de ser divertido, ya que al iniciar los juicios sobre todo eso, también inician los juicios contra nosotros mismos, nos juzgamos a nosotros mismos. Solo que esta vez nuestro juicio está basado en las leyes de los demás y enfocados como en agradarle a ellos o en encajar y no a lo que nosotros realmente somos de nacimiento. Busquemos vivir bajo nuestras propias reglas, no bajo las reglas que hemos creído o que nos han impuesto y que conscientemente están dirigiendo nuestra existencia hacia lugares no tan divertidos, lugares que realmente nos aprisionan. ¿Tú qué opinas? El autor, en lo que ya hemos visto, ha recalcado lo que hace la fe. Y ahí es donde nosotros nos podemos centrar, porque nuestra fe, la fe que depositamos en lo que creemos, que no es más que estar de acuerdo, no tener dudas sobre algo, es lo que se convierte en verdad para nosotros. Entonces, si partimos aquí de lo que nos dice la reflexión, de que nos creemos algo que no somos, y nos empezamos a maquinar de cómo deberíamos ser, ponerle fe a eso nos implica todo el trabajo de desgaste que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra vida. Y cualquier cosa que hagamos nunca va a ser suficiente, porque nosotros ya somos perfectos, ya somos como deberíamos ser, ya lo somos, no tenemos que alcanzar a ningún ideal, ningún objetivo. Pero estar creyendo en eso es lo que nos ha venido poniendo a trabajar la mente con muchas ideas y metas que van a terminar siendo definitivamente inalcanzables, porque no nos van a traer la paz, ni la felicidad, ni la aceptación, todo lo que nosotros buscamos al hacer las acciones que hacemos diariamente para alcanzar ese ideal colectivo de cómo debería ser un ser humano, cómo debería ser un hombre, cómo debería ser el abogado, cómo debería ser el ingeniero, cómo debería ser el papá, el hijo, todos esos cómo debería ser, no tienen sentido, nunca vas a llegar a ser de esa manera, no hay tope, o sea, no se puede lograr porque es un sueño, porque es una idea, porque es una mentira. Entonces es enfocarnos en que no hay un debería ser y ocuparnos de quién realmente soy. Entonces, en vez de seguir pensando en lo que ya hemos venido pensando tanto tiempo del debería, vayámonos al soy, a la hora, al encontrar quiénes somos, no quiénes deberíamos ser, porque ahí está la ilusión. Bueno, la tercera reflexión nos dice: detrás de todos los mensajes que escuchamos de niños están los que son silenciosos y que nunca son pronunciados, pero que comprendemos. No está bien ser yo, o no soy lo bastante bueno. Tan pronto como estamos de acuerdo, dejamos de ser nosotros mismos y empezamos a fingir que somos lo que no somos.
solo a fin de complacer a otras personas para ajustarnos a una imagen que crean para nosotros según su cuento. Creemos en la mentira de la imperfección. Entonces, cuando todo el tiempo estamos pensando que hay algo que no está bien en nosotros, que nosotros no hacemos las cosas bien, que no somos suficientes, cuando recibimos todos esos mensajes silenciosos, necesariamente baja nuestra autoestima porque estamos buscando es que otros nos refuercen a ver qué sí tenemos bueno, qué sí podemos hacer bien. Cedemos nuestro poder. Ese punto de que queremos complacer a otras personas es una falla grande o un error grande en el que caemos, porque en principio ningún ser humano vino a este mundo a complacer a nadie. Todos vinimos y no a satisfacer las ideas de los que ya estaban habitando aquí el planeta Tierra. Todos vinimos a desarrollarnos en nuestra integridad y autenticidad como sea que vengamos, porque venimos perfectos. Y caer en el que algo no está bien en nosotros, no solo nos lleva a un camino de sufrimiento, sino a estar esperando de los demás aprobación y aceptación. Y cada vez eso nos aleja más de nuestro propio ser, de nuestra propia valía. Entonces lo que podemos hacer, ya en este caso, es reconocernos a nosotros mismos, no estar esperando de afuera los elogios, ni que si estás bien o si me gusta lo que tú haces, sino encontrarnos a nosotros mismos, a ver qué nos complace a nosotros mismos, cómo nos sentimos bien nosotros mismos, y nosotros mismos darnos esas palabras de aliento, no esperarlas de los demás, porque recordemos que cada quien está en su cuento, literal. Entonces, cada quien va a querer distintas cosas de nosotros, pero no es nuestro deber, ni nuestra labor, ni nuestro compromiso satisfacer a nadie, sino a nosotros mismos, para recobrar pues esa autoconfianza, esa autoestima y desarrollarnos como quien verdaderamente somos. Yo creo que nosotros siempre estamos o siempre vamos a estar a tiempo para revisar y cambiar aquellos mensajes que por desconocimiento de quienes nos acompañaron en nuestro crecimiento, en nuestra crianza, nos limitaron y nos limitaron nuestra percepción de nosotros mismos. Yo creo que el cambio está en hacernos conscientes de quiénes somos en realidad, que somos una creación perfecta desde el primer momento y que no tenemos que encajar ni que caber en ninguna historia de las que nos contaron, y en la que, a pesar que somos protagonistas, realmente jugamos papeles secundarios porque son historias de los demás. Creemos a partir de este momento, a partir de ahora y en cada momento, nuestra propia historia. Seamos nosotros los protagonistas de nuestra vida y vivámosla de acuerdo a nuestro guión, no a guión de terceros. La cuarta reflexión. Nunca puedes ser lo que no eres, solo puedes ser tú y ya está. Y eres tú en este momento y no tienes que hacer el menor esfuerzo para hacerlo. ¿Qué opinas, Dani? Impresionante, pues está muy claro y muy conciso. Es una invitación a que seamos nosotros mismos, a pesar de los posibles juicios del exterior, que siempre va a haber porque es la naturalidad del mundo crear cuentos. Entonces seamos verdaderamente lo que decía justo en el punto anterior, los protagonistas de nuestra historia. Dejemos de ser los personajes secundarios de lo que los demás crean sobre nosotros. Que además todas esas historias van y vienen según van y vienen las personas en nuestras vidas. Y recordemos que nuestra verdad es única, nuestra verdad no va y viene, está con nosotros desde el inicio y la invitación es a dejarla salir. Yo pienso que realmente lo fácil es lo que está en nuestra naturaleza y en nuestra verdadera esencia. Lo fácil es ser nosotros mismos. Lo difícil es lo que hemos estado haciendo
a lo largo de nuestra vida. Porque eso que hemos venido haciendo de identificarnos con cosas, vestirnos de cierta manera, todo lo que nosotros vemos, queremos hacer, todas esas cosas que ya son como capas y capas y capas de disfraces para recibir aceptación, recibir un eres bueno, recibir todas esas cosas que hemos venido hablando, nos ha complicado la existencia. Eso es lo que nos ha tenido en el sufrimiento, eso es lo que nos genera estrés, porque si fuéramos auténticos, nuestros niveles de estrés se reducirían drásticamente. Eso es lo que nos causa tanta angustia, el no llenar expectativas de otros, el estar pensando siempre en lo de afuera, y claramente nunca vamos a llenar ninguna expectativa de nadie porque habemos miles de millones de personas. Un ser humano no puede satisfacer ni tener contentas a todas, empezando porque cada quien quiere algo distinto. Entonces, si ya nos salimos de ese cuento y realmente nos encargamos de quitar capas, no de adicionar, de quitar todas esas cosas que nos hemos comprado, como que nos dan categoría o nos hacen más intelectuales o no sé, todo lo que nosotros queramos en cierta forma proyectar para los demás, aparentar o parecer ser, vamos quitándolas, nos vamos a dar cuenta al final si nuestro miedo es que no nos acepten, es sentirnos rechazados y todas esas cosas. A medida que vamos soltando nos damos cuenta que muchas de las personas que conocemos no están con nosotros ni nos quieren o nos aman por esas cosas que nosotros nos hemos puesto. Simplemente nos quieren porque existimos, nuestra familia. Habrá miembros que no, hay de todo, pero muchas personas nos aman porque existimos, por ser Diana, Camila, Celidet, Daniel, Esteban, por así como somos. Sin que estemos arreglados o no, sin que tengamos la última tecnología o no, sin que pensemos bien o mal, sin que hablemos bien o no. O sea, esas cosas, nosotros nos creímos la mentira de que eso era importante, pero en realidad no es tan importante. Y las personas que nos aman y nos valoran lo van a hacer sin todas esas capas, lo van a hacer desde nuestra propia autenticidad, porque si lo piensas bien, cuando una persona te quiere a ti o te admira o te valora por todas esas capas que tú te pusiste, no te está amando y queriendo a ti, está amando, queriendo y valorando todo eso adicional que te pusiste para agradarle. Y realmente tu ser auténtico no es lo que está apreciando, ni siquiera lo conoce porque tú mismo te limitaste para mostrarlo. Entonces volvamos a la autenticidad. Este capítulo me gustó mucho de esto, recobrar nuestra autenticidad, nuestra integridad, y darnos el valor nosotros mismos primero. Nadie nos va a valorar y aceptar realmente si no empezamos nosotros primero con nosotros mismos en nuestro interior. Totalmente de acuerdo. Bueno, la quinta reflexión nos dice, los seres humanos nacemos en la verdad, pero crecemos creyendo en mentiras. Una de las mentiras más grandes en la historia de la humanidad es la que... Una de las mentiras más grandes en la historia de la humanidad es la de nuestra imperfección. No es más que un cuento, pero lo creemos y lo utilizamos para juzgarnos, castigarnos y justificar nuestros errores. ¿Qué opinas? Como ya hemos visto que la verdad es que somos perfectos, lo que nos queda es no darle valor a todo lo demás, no darle valor a aquello que sentimos que nos hace malas personas, imperfectos, y todos esos juicios que nos hacemos a nosotros mismos y que al hacerlo a nosotros mismos también se los hacemos a los demás. Es importante darnos cuenta que al adoptar esta idea de que sí somos perfectos, porque finalmente ya sabemos que ideas hay montones, creencias hay montones, sino que nuestra misión consiste en elegir las creencias que nos hacen sentir más en paz y nos favorecen en nuestro desarrollo como seres humanos aquí en la Tierra, buscando la alegría, la paz, la armonía, la unidad y la felicidad. Entonces, tomemos el que somos perfectos y asumamos cualquier cosa que veamos como mala, en lugar de como mala, un simple error por no tener el conocimiento suficiente para hacerlo de otra manera. Y aprendamos de esas fallas en nuestro camino, sabiendo que somos perfectos. No es que nos haga falta nada, no es que tengamos que llenarnos de más conocimiento, porque ya vimos que el conocimiento
pues es todo lo contrario al saber y al ser esencial. Simplemente esa actitud de estarnos juzgando la podemos sacar de nuestra vida, viéndonos a nosotros mismos de una manera distinta, que sería como el verse con compasión. En vez de juzgarse, que el juicio es el que lleva al castigo, y el castigo es lo que lleva a justificarte, porque cada quien se justifica, es para no recibir un castigo. O sea, yo sí sé esto, pero y tratando como de aminorar la pena, en este caso. Entonces, todo empieza en el juicio. En el juicio está el factor determinante que nos puede dar una mirada diferente a nuestra vida. Entonces, ya no nos juzguemos más. Y eso lo podemos hacer de verdad, no viendo las cosas como el bien y el mal en esos extremos. Simplemente saber que sí podemos cometer errores y eso no nos hace imperfectos, porque ya somos perfectos. El error lo que nos permite es aprender de él cómo puedo hacerlo mejor para estar aquí en la tierra, no para ser mejor persona. O sea, porque ya somos perfectos. Y es como, para mí esta reflexión es eso, es el énfasis. Ya somos perfectos y que podamos tener como la humildad de tomar esta creencia de la verdadera perfección humana para poder estar en paz y desarrollarnos sin juicios. Wow, mi forma de ver es que realmente los errores son lo que nos han dicho que son. Realmente a lo que nosotros llamamos errores son las mentiras que nos han dicho otras personas. Y pues en ese sentido nosotros podemos resignificar nuestros errores como aprendizajes, de la misma forma que hicimos cuando aprendimos a caminar. Ninguno de nosotros percibió las caídas o tropiezos de aquel momento como errores. Realmente nosotros nacemos con la capacidad de ir aprendiendo en el camino sin etiquetar el proceso, sin etiquetar los pasos como buenos o como malos. Cada proceso en nuestra vida es nuestro proceso y en nuestros procesos nosotros ponemos las reglas, de forma que nuestras reglas, si nosotros lo elegimos así, pueden estar hechas para nuestro beneficio, para nosotros aprender a caminar, pero esta vez a caminar sobre la vida, a caminar en nuestras situaciones, a caminar en nuestras decisiones, en nuestras elecciones. Caminemos por la vida sin etiquetas, sin eso que nos dice de qué manera hay que hacer una u otra cosa. Creemos de esa forma nuestro propio destino único, no basado en lo que debería ser o en la forma en que lo hizo otra persona, sino de una forma única, como somos todos únicos. La sexta y última reflexión. Todo es perfecto en la creación de Dios. Si no vemos nuestra propia perfección, es porque centramos nuestra atención en nuestro cuento. Las mentiras de nuestro cuento nos impiden ver la verdad, pero cuando nos damos cuenta, cambiamos el cuento y volvemos a la verdad. Bueno, es muy interesante cómo arranca diciendo que todo es perfecto en la creación de Dios. Sin embargo, de alguna manera nos han hecho creer que los seres humanos no somos perfectos. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cómo es que Dios, siendo perfecto, pudo crear a miles de millones de seres imperfectos? Claramente para mí no tiene ningún sentido. Yo creo que de aquí no cabe duda de que somos perfectos tal como somos. Y cada, cada persona, cada uno es perfecto como es y no es ni siquiera una opción compararnos, ni querer encajar, ni etiquetar, ni mucho menos juzgar a los demás y menos a nosotros mismos. Es dar cabida a que Dios hizo un trabajo imperfecto en su perfección, o sea, ni siquiera cobra sentido al decirlo. De manera que evitemos los juicios que realmente lo que hacen es limitarnos las posibilidades de ser grandiosos y de generar o de crear cosas grandiosas en nuestras vidas. Llama definitivamente mucho la atención el tema de Dios.
Muchos hemos escuchado que Dios es omnipresente, omnipotente, que siempre nos escucha, pues, que está en todas partes, muchas cosas. Y aquí me parece que sucede algo interesante, que estaré pensando, yo pienso que a lo largo de todo este libro, y es, creemos en eso, y digo yo supuestamente, porque si alguien nos pregunta, lo recitamos. Dios es esto, 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 esto y esto, lo que hemos escuchado decir, lo recitamos. Y a la hora de la verdad, nos falta coherencia, porque lo recitamos como si lo viviéramos, y ahí creo que pues caemos muchas veces en el error de no vivirlo así. Y me imagino que hay muchas creencias que tenemos que hemos comprado como ciertas y las recitamos, pero no nos damos cuenta que no vivimos tampoco fielmente conforme a eso. Hay mucha incoherencia en nuestro ser. Eso se irá solucionando a medida que tengamos esa capacidad, primero, de reflexionar sobre nuestras creencias y segundo, eligiendo qué nos hace sentir mejor con nosotros mismos y con el mundo y tener los comportamientos acorde a eso. ¿Por qué digo lo que recitamos de Dios? Porque muchas personas oran y repiten y repiten y repiten y repiten muchas veces lo mismo. ¿Por qué se hace eso? ¿Porque creemos que Dios no nos escucha a la primera? ¿O porque creemos que Dios definitivamente no nos escucha? ¿O porque creemos que es que hay una hora especial del día en la que Dios nos escucha? Entonces también, ¿por qué nos angustiamos con los problemas o las situaciones que vivimos día a día? Para aquellos que creen en Dios y que manifiestan que Dios siempre está, que Dios es omnipresente, omnipotente, nos ama, es bueno, es perfecto, siempre nos da, siempre nos provee. Entonces, ¿por qué nos angustiamos? Porque hay una parte en que no realmente no creemos, no cree. Y entonces, ¿usted cree en Dios? Y la respuesta es sí, claro, yo creo en Dios. Entonces, hay que mirarnos muy detenidamente, porque no estamos siendo coherentes con las cosas. Y la coherencia consiste en que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos y nuestros actos se correspondan, todos tengan como la misma línea. O sea, si yo pienso que Dios existe, es perfecto, bueno, omnipotente y omnipresente, entonces así siento esa confianza, siento esa presencia, siento toda la omnipotencia. Lo que hablo es eso, que normalmente sí lo hablamos, y actúo conforme a eso, o sea, sin angustias, con confianza, con amor, con entrega, con toda la alegría que uno puede sentir cuando Dios está realmente en el corazón de uno, no lo siente, y si uno está con esa conexión y en esa coherencia, eso se ve. Y si lo veo ahorita con el tema de Dios, que me gusta mucho que el autor lo toque, porque sí, a veces nos creemos mentiras sobre Dios, como que Dios castiga, también hay personas que pueden estar creyendo eso. Y ya vemos, los que nos castigamos somos nosotros mismos. Dios no tiene juicio, es que Dios no es humano, Dios no está en la dualidad. A mí me gusta mucho el tema de Dios, pero claramente el ver esa incoherencia ahí nos permite ver que manejamos incoherencia en nuestra mente, en nuestra integridad de pensar, hablar, sentir y actuar. También en esta reflexión hay algo muy importante que nos recuerda el autor, que cuando nos damos cuenta podemos cambiar el cuento y volver a la verdad. Y eso sí que es importante y sí que es valioso, porque muchas veces estamos encerrados en el pensamiento de que no podemos cambiar o de que no se puede cambiar o de que ya las cosas son así y no se puede mejorar. Lo creemos tanto a veces de nosotros mismos como de los demás, como de ciertas situaciones. Y lo cierto es que si algo tenemos los seres humanos, yo pienso que hermoso y valioso y poderoso es el poder de elegir. Y muchas veces se nos olvida. Siempre se puede corregir, siempre se puede cambiar las cosas. Es solo cuestión de tomar conciencia, que el autor ahí lo dice en palabras sencillas, darnos cuenta. Entonces,
de lo que vayamos siendo conscientes en nuestra vida en general y a lo largo de este libro, démonos cuenta que podemos cambiar. Si algo no nos gusta, lo podemos cambiar. Es un cuento. Yo pienso que para eso se nos dio este grandioso poder de elegir, libre albedrío, porque en cualquier momento podemos tomar decisiones diferentes. En cualquier momento podemos reescribir nuestra historia, cambiar nuestro cuento, de forma que tengamos más paz, de forma que sintamos más alegría. Y de eso se trata todo, que lo he dicho y seguramente lo seguiré diciendo a lo largo de estos capítulos, y es las creencias que elijamos que sean las que nos hagan sentir mejor con nosotros mismos, más en paz, más tranquilos, con más alegría. Ya dejemos de estar entre verdad y mentira, porque ya hemos visto que la mayor parte son mentiras. Ya dejemos de estar entre el bien y el mal, porque ya sabemos que es cuestión de ser conscientes o no tener la conciencia. Ya dejemos de estar pensando que no somos perfectos y simplemente sigamos el camino de la perfección que ya somos, siendo más auténticos, mostrando nuestra autenticidad, siendo íntegros con nuestro sentir, siendo coherentes. Ya es hora entonces de que ejerzamos nuestro poder de elección y de que nos abramos a más posibilidades y que sepamos que siempre, siempre, siempre podemos elegir algo distinto. Y encarguémonos nosotros mismos de que sea algo distinto, no sea una capa más de aparentar, de querer mostrar, de querer llegar a ser, sino que sea algo distinto, sea una capa menos, que sea de autenticidad, de coherencia, de confianza realmente en Dios para los que creemos en Dios. Para quien no cree en Dios es perfecto porque cree en sí mismo, y de eso se trata, de que sepamos creer en nosotros mismos, porque nosotros mismos somos Dios. En este punto es importante recordarte que Daniel y yo estamos compartiéndote nuestros puntos de vista. Y tú eliges qué sirve para ti, qué funciona para ti, qué te hace a ti sentirte mejor. Puedes descartar lo que consideres o tomar lo que consideres. Vas a tener miradas diferentes para abrir el mundo de posibilidades que te permitan tener cambios positivos en tu vida. Y todo esto es para reflexionar. Quedan varios capítulos que vamos a seguir compartiendo. Muchas gracias por escucharnos. Ok, nuestro siguiente episodio hablaremos del capítulo 4, Una noche en el desierto. Igualmente les compartiremos nuestras percepciones y nuestros puntos de vista sobre él. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias. Gracias.